Vamos a continuar con más en esta edición de este día de hoy, martes 4 de marzo, año 2025. Y bueno, dentro de los distintos temas de importancia del país y los que hemos tratado ya, hay uno que tiene un impacto universal. Y vaya, católico significa universal. La Iglesia Católica, como la iglesia cristiana más numerosa y dentro de las creencias, entonces vendría a ser de las más numerosas del mundo junto al Islam, tiene su patriarcado, tiene su papado, ha sido una figura clave durante muchos siglos para entender la estructura de la iglesia, su influencia en el mundo. Y yo diría que en el siglo XX la visión del Papa cambia completamente. Los papas pasan a ser figuras que salen del claustro de la iglesia romana, de la curia romana, y pasan a convertirse, sobre todo a partir, yo diría incluso de Juan XXIII y del inicio de los concilios, Concilio Vaticano II sobre todo, y de la figura de ese papa, digamos, diplomático, abierto al mundo, a cambiar, a modernizar en su visión la iglesia. Entonces viene el brevísimo papado de Juan Pablo I, Luciano Albino, una muerte apenas unos días después de ser coronado como príncipe de Roma. Y a esa muerte tan rápida, tan temprana, tan polémica que inspiró el libro, no sé si han tenido el chance de verlo, En el nombre de Dios, que es uno de los libros más polémicos por tratarse precisamente de una teoría de conspiración con respecto a qué pasó con el Papa Luciano. El Papa Luciano le sustituye Karol Wojtyła, aquel sacerdote polaco, batallador, aquel cardenal que venía nada más y nada menos que de uno de los países católicos de Europa del Este, de los países de Europa del Este que no eran ortodoxos, y que había sido y fue de hecho de ahí en adelante un dolor de cabeza y una piedra en el zapato de la URSS, del Pacto de Varsovia, de la Cortina de Hierro, del movimiento Solidaridad, que tenía inspiración religiosa católica. Y vino ese papado, yo creo que cambió para siempre, Felipe, como lo entendemos, la visión, misión y función del papado. Yo creo que después de ese paso por el trono de San Pedro, de Juan Pablo II, todo lo que viniera iba a ser justa o injustamente comparado con él. Y por eso tal vez nos hizo falta su carisma cuando vimos a un Benedicto más dado tal vez a la discusión religiosa, un teólogo, un intelectual de gran profundidad, pero sin las simpatías naturales que generaba Juan Pablo II. Sale Benedicto, decide dar un paso al costado vivo, convertirse en papa emérito y permitir que un sustituto surgiera, algo que no pasaba hacía siglos. Y ese papa ha sido Francisco I, un papa de América Latina que sin embargo ha decidido desde su visión dar espacio a corrientes liberales y de ciertas tolerancias que mucha gente no estaba preparada en la iglesia. ¿Qué vendría ahora si finalmente, y no le estamos deseando a Francisco que se vaya, nadie muere en la víspera, pero ¿qué tendría que encontrar la Iglesia Católica para ajustarse a este momento histórico, Felipe? Yo por naturaleza no veo el pecado de mi iglesia. ¿Tu iglesia? No, sí, Felipe es católico. ¿Tú eres católico? Sí, yo soy católico. No me gusta hablar en público, pero yo tengo mis críticas al Vaticano. Sí. Yo creo que en términos personal, más allá de la vocación cristiana que tengo, la iglesia vivió una crisis moral muy fuerte, que se destapó obviamente esa crisis moral con el papado de Benedicto, y que se pensaba que Benedicto, que fue el prefecto de la fe, o sea, la doctrina de la fe fue... la principal autoridad teológica fuera del Papa en la iglesia. Correcto. Sí. Y que él impulsó a Francisco. El Papa Francisco fue el que lo impulsó. Pero creo que él quedó muy decepcionado, porque este papado ha decepcionado mucho a la iglesia por sus posiciones tan abiertas y tan liberales y tan permisivas de muchos delitos que se cometieron o que se han cometido desde la iglesia y que no se le han podido poner freno. ¿Te refieres a los abusos a los infantes? Claro, lo peor aún, lo que han hecho es justificarlo con la admisión de un tipo de comportamiento que va en contra de los propios valores que le han dado fundamento a la doctrina cristiana. Yo creo que la salida de este Papa va a dividir la iglesia. Un cisma. Sí, va a dividir la iglesia, porque este Papa lo que ha hecho es que ha aprovechado este papado de 19 años que tiene para variar una correlación de fuerza dentro de la propia iglesia católica,
donde ha colocado cerca de 45, me parece, como 60 cardenales nuevos que obedecen a su doctrina o que están dentro de su corriente. Y hay un cisma muy importante dentro de las posiciones conservadoras de la Iglesia frente al Papa. Habría que ver cuál va a ser el comportamiento del colegio cardenalicio a la salida del Papa Francisco. Hay que ver qué va a pasar, cuáles son las fuerzas que se van a imponer. Si va a haber la reacción conservadora o la continuidad liberal. O la continuidad liberal. Entonces pero, yo pienso... Felipe, ¿cuántos cardenales tiene la Iglesia Católica? 300 y pico. Sí, lo que pasa es que... Y más de la mitad han sido designados por entonces Papa. El Papa que viene no será una decisión del Papa que se va. ¿Y si muere, cómo lo va a decidir? Pero por eso te lo digo. ¿Ya está decidido? Eso se decide bueno, pero por eso digo que yo lo que yo observo es un debate interesantísimo y una división del concepto liberal de los sectores conservadores y los sectores liberales dentro de la propia Iglesia, porque lo que está ocurriendo en el mundo en términos geopolíticos no escapa a la corriente política e ideológica dentro del Vaticano. Yo quiero hacer ahí una salvedad a lo que Fernando ha preguntado. El conclave, mejor dicho, porque tiene acento en la primera sílaba, ha demostrado históricamente ser muy libre. Es decir, las llamadas corrientes que deben imponerse, a veces en la rumorología y en el análisis externo parece una cosa y luego en la votación interna es otra. Y te voy a citar un par de ejemplos. Angelo Sodano, aquel importantísimo cardenal italiano, se decía que era el favorito de Juan Pablo II. Después resultó que ni Pito, ni Gallaret, nada. Porque hubo corrientes internas que entendieron que se necesitaba. Que para elegir al Papa, para elegir cuántas fumatas blancas pasaron. No pasaron fumatas negras, pasaron un viaje. La fumata blanca es la última. Entonces, es como especie de una elección, primera vuelta, segunda vuelta. Entonces, ahí se iban concentrando alrededor de las corrientes que tienen mayor nivel de coincidencia. O sea, por eso surge Benedicto en ese marco. Quienes ganan ahí en la corriente más conservadora, con el tema de la doctrina de la fe, que era donde había sido más criticado Juan Pablo II. Dicho sea de paso, el catolicismo vive un momento muy interesante en el mundo. Porque el problema de Juan Pablo II fue la crisis moral de la Iglesia. Bueno, venía el problema de que la prensa, en la medida en que la prensa, sobre todo la prensa de Boston, ahí fue que se comenzó a hacerse cargo de los casos. Y se conoció el tema de la crisis de Boston, pero en México la de Marcial, claro, el de los Legionarios de Cristo. En Chile también. Y aquí tuvimos el desgraciado, el hijo de lo peor que se pueda decir. El de aquí también. Claro. Pero mira, el nuncio. Es verdad que la Iglesia Católica está dividida en sí. ¿Tú crees? Sí, está dividida porque hay una corriente muy conservadora que no está de acuerdo con las decisiones que ha adoptado el Papa Francisco. No está de acuerdo. Porque el Papa Francisco ha sido el que ha puesto más en evidencia los problemas de la Iglesia Católica, sobre todo con el tema de los abusos. Lo que ha hecho es legalizarlo prácticamente y justificarlo. No, eso no es verdad. No, es el que más lo ha combatido. Bueno, hay quien tiene esa idea que tiene Felipe con el tema de la admisión de la homosexualidad. Es el que más lo ha combatido. Pero ¿cómo que tú lo combates? El tema de la homosexualidad, eso es la admisión de una vaina que es innegable. O sea, pero no necesariamente aceptable para los católicos. No es que él lo acepta, no es que él lo acepta. Lo que él dice que no deben de ser rechazados. Exacto, ni cerrar las puertas. Ahora, yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Y el matrimonio. Sobre el Papa, su salud está muy deteriorada, definitivamente. Y parecería que es irreversible. Por su edad, por todas las complicaciones. Se mejora un poquito, pero otra vez hace crisis. Creíble, las informaciones que salen sobre la Sí, claro. Anoche tuvo dos crisis. Eso es así. Pero creíble que mejora. Mejora es que, por ejemplo, no necesite asistencia de oxígeno. Eso es una mejora. Una asistencia mecánica no. Pero el cuadro complejo se ha mantenido en todo momento. Y que no presente una nueva infección. Exactamente. Entonces, es positivo, o sea que pudiera. Sí, yo digo que habría que esperar que llegue el momento para si hay que tomar una decisión. El momento de que se muera. De elegir uno. No, porque no necesariamente. El mismo Papa. Se dice que a la gente le dice el momento es. El mismo Papa ha dicho que cuando él entendiera que ya no podía. Él dijo que le iba a dar un paso al costado en vida. Mire, la prensa especializada, porque a todo esto la prensa europea
le dedica un capítulo importante de sus análisis a la iglesia, y a la iglesia sobre todo cuando hay crisis, conflictos. Recordemos aquel tema del cardenal Lefebvre, que dijo que no iba a voltearse a dar la misa de frente cuando el Concilio Vaticano II obligó a los sacerdotes a dejar de dar la misa de espalda y en latín. Era una forma de acercar precisamente las lenguas de los gentiles a los sacerdotes. Hubo sacerdotes que dijeron que no, que fueron los lefebvrianos precisamente, que es un pleito que sigue hasta ahora hecho en el sur de Francia, en una buena parte de la iglesia católica. Yo recuerdo al padre Guillermo dando la misa de espalda. Y en latín. Ahí en la iglesia Santo Cura de Ars. Definitivamente que el cambio ha sido, señores, en unas cuantas décadas. Hay que decir que ha habido más cambios en la iglesia de lo que hubo en siglos. Hay que ver si eso es suficiente. Se señala, atención a esto, Rosendo, Felipe, Fernando, Susana, Isis, compañeros, a varios cardenales. El cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, es una persona ya de edad avanzada, de 70 años. Pudiera ser lo que llaman un papa de transición, es decir, no estaría proyectado a ser un papado largo, aunque por ahí, si tiene familia, deja cabo de la Rosendo, cuando vive 100 años el hombre. Mira, eso es lo que proyectan, pero después. Mira, dicen que el que tiene la mejor proyección es un cardenal filipino. Está el nombre por ahí. Está Peter Erdo, te voy a decir, ese Tagle el que tú dices. Tagle, filipino. Ese Tagle tiene 67 años. Porque es el que tiene la visión más acercada de la iglesia yo creo que ahí está su problema, precisamente. Pero oye, ¿por qué te estoy diciendo? Tiene una posición híbrida. Pero muy de izquierda. Pero oye, ¿por qué te lo estoy diciendo? Ahorita decíamos que el Papa ha elegido a la mayoría de los cardenales que hay hoy en la Iglesia Católica. Pero también se dice que hay un norteamericano. Entonces se supone Leo Burke. Esos cardenales que ha hecho designar el Papa Francisco, que ha escogido, tienen la misma visión que él, o muy parecida a lo que debe ser el papel de la iglesia. En cambio, la oposición a él, eso sería un factor para la lleva Leo Burke, que es un sacerdote, pero yo sé de todo, un cardenal desde el año 2010, encomendado por Benedicto, y que ha sido la bandera discordante del Papa Francisco. Es un tradicionalista. Junto a él está Suppi, el italiano Matteo Suppi. La pregunta aquí será entonces luego en el cónclave, cuando sean libres de votar, cuando tengan la posibilidad. Bueno, Luis Antonio Tagle. Lo mencionamos hace un ratito. Sí. El papado ha sido discutido muchas veces, insisto, mucho más de lo que los analistas dicen. Finalmente, dicen que los gringos están interesados. Mira, ahí va a haber que filtrar más humo que el carajo para que salga blanco. Se le va a acabar la leche. Usted lo verá. Yo en esa parte estoy de acuerdo. Ahí va a ir gestándose una alianza en la medida en que se vayan descartando cardenales. Ahora, yo sí creo también que dentro de los papas que designó Francisco, ahí hay una corriente también de gente que entiende que la iglesia no puede continuar por donde va. Finalmente, compañeros, y cerramos con el tema de los radares. La pregunta aquí yo no creo que si es correcto o no, porque a mí me parece que todos estamos de acuerdo en que es correcto usar la tecnología, que las violaciones de tránsito no pueden, señores, pasar tan impunes. No, ya pasamos del Papa. El Papa no corre mucho, el radar no es necesario. En el caso de los radares, de las violaciones de tránsito, sobre todo de velocidad en las carreteras. Y mucha gente ha estado preguntando, y eso a mí me llama la atención, porque, a ver, hay preguntas que cumplen una función, hay una duda razonable, pero hay otras que yo creo que son como gadejo. Y hay gente que dice, ¿a quién va a ir la multa? Como en todas partes del mundo, a la persona a la que está referido primero el vehículo. Porque es después de ahí que se puede cualquier detalle debatir y discutir. Con respecto a si lo tenía mi sobrinito, a si yo se lo alquilé a mi vecino, o si yo lo vendí hace 5 años y no lo registré. Sí. Mira, sería interesante porque esto empujaría en la dirección correcta a muchísima gente que está usando vehículos de motor por ahí y cuya documentación no está al día desde que Colón subió el dedo allá en la plaza. Va a haber muchos muertos. Siempre me preguntaba por qué razón no se hacía eso aquí. ¿Por qué razón la placa no tiene que ser del vehículo y no del propietario del vehículo como lo hay en Estados Unidos? Es que es así. Porque aquí no. Sí. No, aquí no. Aquí no. Aquí es del vehículo. Aquí la placa en Estados Unidos tú vendes tu carro y le quitas. Está referida al vehículo, lamentablemente. Sí, pero la matrícula dice de quién es. Pero escúchame. Eso es otra cosa. No. Vamos a ver. Es otro tema, Fernando. Vamos a ver si me entiendes. La imposición de la multa. La multa no puede ser. Primero, la DGC no tiene capacidad de establecer multa. Lo que levante es el acta de infracción.
El acta de infracción, si la persona la quiere pagar voluntariamente, así mismo dice la ley de movilidad, la paga. Pero la capacidad de imponer multas es de los tribunales de tránsito. Eso aquí se va a caer, porque entra en contradicción total con la personalización de las infracciones. Es una infracción de carácter de simple policía, pero es penal. Y para eso usted tiene que establecer la responsabilidad del infractor. Ellos sí pueden utilizar mecanismos electrónicos de control que les sirven de base, de prueba al acta de infracción que va a ser. Pudiera ser el inicio de la investigación antes de que se produzca. No, es un medio de prueba establecida en la ley claramente. Cuando yo agarre. La DGC no tiene capacidad de establecer multa y no puede establecerle como una infracción, porque así mismo la ley dice que lo que tiene la capacidad de levantar el acta de infracción no puede ser colocada al dueño. Pero hay un elemento con eso. Yo agarro y te documento, brevemente, yo agarro y te documento que tú vas a 140 kilómetros por hora y te hago una fotografía de la placa de ese vehículo. Eso es otra cosa. Y yo agarro y envío eso al tribunal. E inmediatamente voy a la Dirección General de Impuestos Internos y el tribunal remite su impuesto interno. Cuando tú vayas el año que viene a sacar tu placa, tú vas a decir, eso mire. Es otro tema. No, porque es que el tema dice. El tema está, es que tú estás documentando. Mira, es igual que un semáforo, porque nosotros estamos hablando de modernidad. Si yo me robo la luz roja de un semáforo, ¿quién me está detectando si no hay un policía ahí? Lo que me la está detectando directamente lo que ocurre aquí, y es importante, Isis, es lo que se promete versus lo que realmente se puede hacer. Exactamente. A veces se nos presentan estas informaciones, ¿verdad? Como, bueno, ya logramos la solución, lo que necesitábamos para el tema de multas y violaciones a la ley. Luego viene la aclaración de ese aspecto legal y tú dices, bueno, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos logrando esa prueba en primera fase, pero ¿qué tanto se encarecería el proceso luego? Bueno, para mí es necesario hacerlo. Como quiera, yo lo apoyaría. Pero ¿hasta qué punto esto no sería más engorroso? Total, muchísima gente cuando se encuentra esas 17 multas dice que 14 no son de ella. Así es. Y se arma la de San Quintín. ¿Es más solución o más problema? Negocio. Vamos a verlo como más solución. Y lo digo porque ayer escuchábamos aquí mismo en el programa de la tarde al general Francisco Soria, el director de la DGC. Es el director de la DGC. Donde mismo decía que es un plan piloto, donde aspira, no me gustó ese término, pero decía, aspiramos a que pueda tener los mejores resultados en un inicio de este proceso. Es una iniciativa que tiene la mejor de las intenciones. Entiendo que la ciudadanía debe de abocarse en apoyarlo también. Y como decía, el mecanismo de poder establecer las sanciones va a depender mucho también del apoyo que se tenga con la DGI. Lo dijeron aquí ayer en la tarde. Es bueno que se establezca también con claridad cuál será el límite de velocidad en las carreteras. Mira, lo importante de este caso, Fernando, es que se puede hablar con Osoria tanto para el tema de los radares como para el del Papa. Yo decía, mira, no, ya nos vamos, hermano. Ya terminamos. Para que no vayamos. ¿Está fuera de forma? Sí, ¿Está fuera de forma? Fuera de orden. El fin de semana yo venía de Santiago. Pues déjame ponerte en forma entonces. Me lo voy a llevar. No me llevo. Me encontré con 2 operativos interesantes de la DGC. Lo que indica que se está trabajando para organizar. Nos quejamos mucho. La cantidad de accidentes que tenemos. Somos los campeones, muerte. Que la gente nos respeta. Y es verdad. Pero cuando se quieren tomar las medidas para resolver el problema, también nos quejamos. Que metan 60,000 golpes. La DGC tenía un operativo. Oye, la DGC tenía un operativo el fin de semana, parando una cantidad de vehículos de manera aleatoria para tomar la prueba de alcoholímetro. Era domingo, 6 de la tarde, y la gente venía de los carnavales del Cibao. Ya tú sabes la fila que había. Positivo a alcohol y halitosis. Mira, muchachos. Llévatelo, Francis.